Bueno, ahí está grabando entonces. Eh, bueno, igual recién empezábamos, como les decía, vamos a empezar con la parte de clustering, eh, que va a cubrir más o menos la mitad de la materia, y la segunda mitad de la materia va a estar más enfocada en grafos. Eh, Vamos a seguir bastante este libro en lo que tiene que ver con clustering. Eh, si bien vamos a ir agregándole algunas cosas encima, está bueno tener esto de base, sobre todo en esta modalidad virtual en la que ustedes en todo caso pueden ir leyendo y también si algo no se entiende pueden referirse al libro. Intentamos cambiar algunas cosas también para adaptarnos a la anotación del libro, creo que está todo más o menos alineado. El libro este lo subí también al, al campus, así que va a estar ahí. Yo creo que como el campus es cerrado, no sé, no hay problema. Eh, Además, eventualmente podían conseguirlo por otro lado, como lo conseguí yo fácilmente. Así que está subido el libro al campus. Y lo que vamos a ver en esta clase, en esta primera clase, sobre todo son distintos métodos de clustering. Y en las próximas clases, bueno, métodos de clustering, por ejemplo, estos, clustering por prototipo, clustering jerárquicos, por densidad, difuso y espectral lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Estas son algunas de las librerías que vamos a usar, principalmente scikit-learn y algunas cosas que no están en scikit-learn propiamente dicha, pero están en los extras o este scikit Fuzzy para los difusos. Entonces, hoy principalmente vamos a ver los métodos y vamos a dejar para la próxima lo que tiene que ver con distintas medidas de similaridad, disimilaridad, proximidad, distancia, que en el fondo se refiere más o menos a lo mismo. Vamos a ver algunas diferencias, pero sobre todo es notación. Eh, entre estos nombres, obviamente no respecto de las medidas que son claramente distintas. Eh, Algunas medidas son medidas de distancia que quizás ya conocen, como la distancia euclidia o Manhattan, que es la diferencia absoluta, el módulo de las diferencias. La distancia coseno, que ustedes todavía no vieron, por ejemplo, textos, pero es súper usada para textos. Eh, y después otras medidas para variables binarias, como el coeficiente de coincidencias o el coeficiente de Jacquard, y bueno, y más variantes para variables multiestado, para variables mixtas, etc. Esto nos vamos a meter un poquito más en la próxima clase y también en los distintos métodos de validación, que principalmente son lo que es validación interna o no supervisada, que es cuando no usamos etiquetas para validar, simplemente queremos ver, tenemos un montón de datos, corremos nuestro algoritmo de clustering, que los agrupa de alguna manera y queremos ver si esos datos están agrupados o no. Entonces, para eso usamos estos métodos de validación interna que, como les decía, no usan las etiquetas. Y después tenemos lo que es la validación supervisada o validación externa, que es cuando tenemos las etiquetas, y estos otros métodos les van a sonar un montón a lo que vieron de clasificación cuando en aprendizaje automático en la primera parte. Todos estos métodos se pueden usar en estos casos. Bueno, hay distintos
tipos de métodos de clustering, hay distintas formas de agrupar estos métodos de clustering. Por un lado tenemos los que son particiones versus jerárquicos, serían o anidados. En particiones lo que yo hago es, tengo todos los datos y los parto o los separo de alguna manera. Y en el jerárquico la diferencia es que esa separación además tiene una jerarquía. O sea, tengo clusters anidados dentro de otros clusters. Ejemplos, casi todo lo que vamos a ver son ejemplos de particiones. Acá, por ejemplo, K-medias o PAM, que los vamos a ver ahora en un ratito. Y en jerárquico, el ejemplo que vamos a ver en un ratito es el aglomerativo. Después, también podemos dividir nuestros métodos de clustering entre exclusivos, donde cada punto pertenece a un único clúster, superpuestos, donde cada punto puede pertenecer a más de un clúster y también, donde cada punto puede pertenecer a más de un clúster, y difusos, que es donde todos los puntos pertenecen a todos los clústeres con cierta probabilidad. Ahora vamos a ver también la utilidad de cada uno de estos métodos. Y después también podemos separar a los métodos de clustering en métodos que son completos, es decir, que todos los puntos quedan asignados a algún clúster, como son casi todos estos que mencionamos como K-medias, PAM y los jerárquicos. Y parciales, donde hay puntos que pueden quedar no asignados dentro de algún clúster. ¿Sí? Pueden ser parte del ruido o outliers. Entonces, en lo que queda de la clase de hoy... Una pregunta de lo anterior. Sí. Todo lo que íbamos viendo son siempre, del slide anterior, todo lo que íbamos viendo son siempre mutuamente excluyentes. Perdón, me voy a poner los auriculares que los tenía. Igual puede que sea a mí que se me escucha muy mal, estoy también con problemas de auriculares del trabajo y tuve que usar los del celu. Dame un segundo pero arranqué y me olvidé. Sí, decime. Hola. Del anterior sí son mutuamente excluyentes. No llegué a anotarme todos, pero hay uno que creo que era Discan, que era el único parcial, y por ende todos los demás serían completos, los que se iban enumerando ahí de tipos de clustering. Para que vuelvo para atrás. En este. Sí, este DevScan, o clustering por densidad, es el que es parcial. Eventualmente vamos a ver que el clustering difuso u otros métodos de clustering yo puedo elegir dejar afuera puntos también. Uh-huh. Esto es más que nada como para tener un pantallazo de todos los métodos. Después, dentro de cada método, cuando empiecen a usarlos, hay un montón de pequeños ajustes que uno puede hacer sobre los métodos para adaptarlos a alguna situación particular que uno tenga. En general, la idea es darles un pantallazo más o menos global e ir viendo algunos ejemplos y hay muchísimo, muchísimo en el tema, así que también donde tengan dudas o donde tengan alguna aplicación para la cual no sepan qué usar o tengan dudas, podemos discutirlo también. Bien, gracias. Entonces, el
El método de clustering como más conocido, por decirlo de alguna manera, es K-medias o K-means en inglés. La idea de K-medias es un clustering, es un ejemplo o el ejemplo por excelencia de clustering por prototipos. Lo que uno hace cuando hace clustering por prototipos es separar todos mis datos en clusters y cada clúster está caracterizado por algún punto que es lo que uno llama prototipo. En K-medias, ese prototipo es la media de todos los elementos del clúster. Pero existen un montón de variantes de estos clustering por prototipos donde el prototipo es otro elemento o está definido de otra manera. Entonces, este K-medias vamos a verlo con un poquito más de detalle. La idea en K-medias es, entonces tengo, por empezar para K-medias, el ejemplo típico son datos continuos. Y sobre estos datos continuos voy a tener en general definida una, una medida de distancia euclídea. Para hacer clustering, yo voy a estar separando los datos, por lo cual para cualquier tipo de clustering que yo haga, voy a necesitar alguna noción de distancia o similaridad entre mis puntos, ¿sí? Voy a necesitar de alguna manera definir que dos puntos se parecen o dos puntos no se parecen para definir si asignarlos al mismo clúster o no. Eso es común a todos los métodos, en particular en K-medias vamos a definir eso como euclidia. En el ejemplo típico van a ver que hay algunas implementaciones que usan otras medidas de distancia. Entonces, el algoritmo de K-medias, escrito en este pseudocódigo, que seguramente ya vieron algunas cosas en este tipo de notación, tampoco es un pseudocódigo muy estándar. Yo siempre empiezo por seleccionar K, ¿sí? Algo importante de K-medias es que K, que es el número de clusters, yo lo tengo que seleccionar a priori. Yo voy a decir cuál es mi K antes de empezar a correr el algoritmo. Obviamente, una vez que yo encuentro los clusters, puedo decidir variar el K y de hecho es una exploración que uno va a hacer y va a correr K-medias para distintos valores de K. La clase que viene vamos a discutir un poco cómo seleccionar este K óptimo. Pero bueno, a los hechos del algoritmo uno tiene que darle ese valor de K. Lo siguiente que yo voy a hacer es definir K puntos como los centroides iniciales. El centroide, yo voy a llamar centroide a este prototipo, que para el ejemplo de K-medias que vamos a dar ahora es el promedio del clúster. Entonces yo voy a inicializar con K puntos al azar que van a ser mis centroides iniciales. Y después el algoritmo es bastante simple, lo que uno hace es agarrar todos los puntos que tiene, aplicar su medida de distancia y decidir cuál es el centroide más cercano, y entonces asigno ese punto al clúster que está representado por ese centroide.
una vez que repartí a todos mis datos entre, entre todos los, entre todos los clusters, ¿sí? Que están representados por estos centroides, puedo volver a recalcular los centroides. Ahora vamos a ver un ejemplo que quizás queda más claro. A ver si puedo usar... entonces, imagínense que uno tiene una serie de puntitos. ¿Sí? La primera vez que estoy usando esto, así que vamos a ver cómo me salen estos dibujos. Uno tiene estos puntitos inicialmente, estos son mis datos. Entonces yo, mi K es igual a 2. Mi K es igual a 2, entonces tiré dos valores al azar. Por ejemplo, estos son mis dos centroides iniciales. Y yo calculé las distancias y fui asignando los puntos al que estaba más cercano. Entonces fui asignando esos puntos y eh, fui asignando esos puntos e imagínense que más o menos todos estos puntitos quedan alrededor de este clúster y todos estos, el más cercano es este centroide. Entonces ahora el siguiente paso, el de recomputar los centroides, lo que uno hace es, en función de todos los puntos que están dentro de mi clúster, vuelvo a calcular el promedio. Entonces, por ejemplo, este de acá típicamente se va a mover más cerca del, del promedio de estos puntos. ¿Sí? Y así uno va iterando hasta que los centroides no cambian más. ¿Sí? Hasta que los centroides quedan estables en una posición, lo que es muy parecido a decir, por ejemplo, que no hay ningún punto que cambie de etiqueta. ¿Sí? Si ningún punto cambia de clúster, entonces los centroides no se van a mover. Juan, una Sí, pregunta para aclarar una cosa. Entonces, seleccionar los K, la cantidad de clústeres, ¿es lo mismo que seleccionar los puntos que son los centroides iniciales? Eso medio que queda siempre del lado del algoritmo, ¿no? Yo le digo cuántos K quiero, yo le digo qué sería K, a qué equivale K, y el algoritmo elige de alguna manera los puntos que van a ser los centroides de esos K, los claro, centroides de esos clústeres que yo elegí, ¿no? sí. Sí, lo que hace el algoritmo es, o sea, lo que te da el algoritmo al final es cuáles son los centroides y la etiqueta de cada uno de los puntos. Claro. A qué clúster pertenece cada uno de los puntos. Pero esos primeros centroides iniciales que elige son al azar. Sí, son al azar. Ahora vamos a ver algunas. Parte del problema que tiene K-medias es que depende bastante de estos centroides iniciales.
Entonces, uno típicamente Claro. los elige al azar, y algo que, por ejemplo, es bastante común hacer es, si uno lo va a elegir al azar, hacer varias corridas de K-medias para ver que los clusters que yo generé no dependen de los centroides iniciales que estoy eligiendo. Hay otras formas de lidiar también con esa inicialización, pero es uno de los temas de K-medias, cómo inicializar el algoritmo. Una Ok. pregunta, Juan. ¿Puedo Sí. asegurar que converge siempre? Sí, más o menos. Te puede pasar que haya algunos puntos que, que queden cambiando de... Puede haber alguna condición donde hay... donde algunos estén todo el tiempo cambiando de etiqueta. Hay distintos criterios para terminar. Uno es que los centroides no cambien o que las etiquetas no cambien, pero también se puede definir una función objetivo, que ahora a ver si la tengo acá. Sí, se puede definir una función objetivo como la suma de los errores cuadráticos, y entonces lo que se busca es minimizar esa función objetivo. Y sí, creo que se puede hacer. Digo, con esa condición converge siempre. Igual, déjame que lo piense, pero en principio converge siempre. No, sí, perdón. Converge siempre, lo cual no significa que los clústeres sean buenos. O sea, siempre te va a encontrar algunos clústeres, ¿sí? Lo cual, esos clústeres pueden ser malísimos. Okay. Pueden ser malísimos porque tus datos en el fondo no se clusterizan, o pueden ser malísimos porque elegiste un K incorrecto. Más allá del algoritmo. Pero sí, va a converger. No Se podía puede, también pasar a, perdón, que llegue a un óptimo local o algo así. sí, te puede pasar que termine en óptimos locales, sobre todo dependiendo de las condiciones iniciales. Por eso se prueban varias condiciones iniciales en general. O hay distintos métodos para inicializarlo. Gracias. Bueno, algunos problemas. Algunos problemas típicos son los de inicialización. Uno que mencionamos recién es que si uno va a inicializarlo al azar, entonces puede hacer muchas corridas con inicializaciones al azar y después elegir la corrida que tiene el mínimo error. Esto tiene que ver con esto de intentar encontrar un mínimo global. Entonces exploro un montón de inicializaciones. Otra opción en general que se puede hacer es intentar elegir puntos alejados. Ahora podemos hacer un ejemplo para ver que varios de los problemas tienen que ver con si yo mis 3 centroides iniciales tuve mala suerte y me cayeron en el mismo clúster. Entonces es muy probable que termine partiendo ese clúster en subclusters y me pierda alguna otra cosa. Entonces, una opción es intentar elegir puntos alejados.
Entonces lo que se hace es elegir el primer punto al azar y después elijo el segundo punto, lo elijo como el que esté más lejos de ese punto de todo mi dataset. Y el tercer punto, el que esté más lejos de los dos anteriores, y así me elijo todos puntos que estén bien alejados. Eso en general funciona bien. El problema que puede llegar a tener eso es si alguno de esos puntos es un valor extremo, puedo tener un problema porque me va a terminar detectando un clúster que tiene que ver con esos valores extremos, que claramente se separan del resto. Otra... Juan, Sí, una consulta. Yo me acuerdo que algo de esto vimos, viste, en análisis inteligente de datos, pero lo que yo recuerdo era que elegíamos la cantidad de clúster, pero no sé si lo elige el algoritmo, esos puntos, o sea, los centros no recuerdo haberlo elegido. si ustedes corren el algoritmo de scikit-learn, tiene un default que es más o menos bueno. Tiene un método No por era default. scikit-learn. No me acuerdo cuál era en R, pero era otra librería. Probablemente también tenga algún default Mm. más o menos bueno para elegir las condiciones iniciales. Está Eh, bien. o sea, si uno no lo hace, lo más probable es que la librería lo esté haciendo de alguna manera. Está bien. Sí. Otra forma para sacarse de encima este problema que se suele usar se llama bisecting k-means. La idea es, imagínense que ustedes quieren encontrar 8 clusters, entonces lo que hacen es primero partir en 2 clusters y después elegir de esos 2 clusters el que tiene mayor error, es decir, el que es más grande. Se pueden usar distintos criterios, de hecho a veces se usa la cantidad de elementos que tiene el clúster o el error o alguna combinación de ambas. Entonces uno puede elegir es el que tiene mayor error y aplicar k-means de vuelta adentro. Entonces ese lo parte de vuelta en 2 y va repitiendo hasta llegar a la cantidad de clusters que uno quiere. Lo que salva un poquito eso es de vuelta haber elegido 3 puntos para inicializar que pertenezcan al mismo clúster. Entonces estoy siempre partiendo clústeres grandes. Y un último método que también se usa bastante es correr primero clustering jerárquico, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero el clustering jerárquico sobre todo, bueno, ustedes ya ven un poquito de árboles, el clustering jerárquico sobre todo va a estar mirando diferencias muy locales entre puntos, mientras que K-medias tiende a mirar cómo baja, por ejemplo, la suma de errores totales. Entonces, uno arranca con un clustering jerárquico, que es bueno encontrando esas diferencias locales, y sobre ese clustering jerárquico corre K-medias para llegar a un clustering global. Entonces estas son algunas de las soluciones típicas. Como les decía, si ustedes corren el que viene por default, trae alguna solución. Seguramente pueden sacar el default y definir ustedes la inicialización que quieran. Pueden jugar un poquito con eso, depende siempre del problema que uno esté enfrentando.
Otros problemas típicos de K-medias tiene que ver con los outliers. Justamente como estoy calculando un promedio, los promedios son generalmente muy sensibles a outliers o a valores extremos. Entonces, si yo tengo algunos outliers dentro de algunos outliers dentro de mi clúster, lo más probable es que eso me desplace mucho mi centroide. Y al desplazarme mucho el centroide, puede pasar que esté perdiendo puntos. Además de que mi centroide ya no va a ser representativo de ese clúster, ¿no? Entonces, es típicamente muy sensible a valores extremos. Bueno, y otra cosa importante también de K-medias es que por esta misma propiedad de estar calculando un promedio con una distancia euclidia, uno está mirando típicamente clústeres que son esféricos. Ahora vamos a discutir eso en un ratito. Entonces, al ser un clustering que es esférico, si yo pongo un valor extremo, se me va a desplazar eso y voy a estar perdiendo otras cosas. K-means es, ahí viene una pregunta, K-means es típicamente con distancia euclidia, pero se puede usar K-means con otras distancias. Ahora les voy a contar algunos ejemplos. Si uno cambia la distancia, eso también va a cambiar cómo yo defino cuál es el centroide y va a cambiar la función objetivo. En algunos casos, por ejemplo, si uno usa distancia coseno, el centroide sigue siendo el promedio, pero va a cambiar la función objetivo. La forma de calcular estos errores cuadráticos ya no son errores cuadráticos porque no estoy usando distancia euclidia. Entonces, para solucionar el problema este de los valores extremos, lo que uno hace es primero intentar eliminar valores extremos en el preprocesamiento. El otro día comentaban que no habían visto, o no todos habían visto, criterios para eliminar valores extremos. Eso podemos volver más adelante discutiendo algunos criterios para eliminar valores extremos. Y después también es posible en un post-procesamiento eliminar estos valores extremos. Por ejemplo, yo puedo fijarme cuáles son los elementos que más aportan al error cuadrático. En este ejemplo que hice de juguete al lado, se puede ver que este valor de acá está mucho más lejos que el resto, y entonces va a aportar mucho más a la suma de los errores cuadráticos. Entonces yo me puedo fijar cómo aportan, puedo de hecho graficar la distribución e intentar identificar valores extremos ahí. Y después existen otros métodos como K-medoides, que ahora lo vamos a discutir, que son menos sensibles a valores extremos. Entonces, les voy a mostrar, no vamos a ir en súper detalle, pero
pero me interesa que después ustedes lo exploren un poco. Voy a dejar de compartir esto. ¿Puedo hacer una pregunta Juan, antes una... de...? Sí, dale. Sí, adelante. No, justo te iba a preguntar porque también surgió en otro curso una cuestión capaz un poco más filosófica. Con todo lo que es el poder de procesamiento que hay hoy día, por ejemplo, ese Camedoides sospecho que va a usar la mediana, que va a ser lo que se llama alternativa robusta. Sí. Em, ¿Cuál es el impedimento? O sea, ¿qué impide de algún modo arrancar siempre por las alternativas robustas? Por lo general, la conclusión a la que llegamos siempre en los cursos es: no está bueno rellenar faltantes, no está bueno borrar outliers, es preferible buscar o métodos que soporten faltantes o alternativas robustas para outliers. Sí, estoy de acuerdo. En general yo usaría Camedoides. Siempre existe más poder de cómputo, pero también existen datasets más grandes. Entonces, va a haber algún compromiso entre el poder de cómputo y el tamaño de tu dataset. Y después, en general, en clustering, una recomendación general es que cada métrica o cada método, y cada métrica también, pero cada método mira un aspecto un poquito distinto del clustering. Entonces, si bien uno puede a priori pensar cuál es el que más se ajusta a lo que uno quiere hacer, también está bueno probar más de uno. Y ver si hay diferencias y pensar de dónde pueden venir las diferencias, porque cada uno va a capturar algún aspecto un poquito distinto. Por ejemplo, si corres camedias y camedoides y te dan muy distinto, puede ser que una de las cosas es que tengas outliers entonces, en general corran rápido y la recomendación es correr más de uno. Y después decidir con cuál te quedas. Pero es una buena práctica explorar más de un método. ¿Puedo preguntar Sí. respecto del tema de, no sé si me quedó muy claro lo de los elementos que aportan más al SS, o sea, la suma de cuadrados? Sí. ¿Qué haces con los elementos que aportan mucho? O sea, pones una especie de vara o algo, porque, o sea, el centroide lo definís igual, ¿no? Tipo, Y como el promedio. podés sacarlos y volver a correr algunas iteraciones más para que te acomode el centroide. Y lo agregás al final. O sea, al final, cuando terminaste tu clustering, si encontrás elementos que te aportan mucho, o sea, mirando cuánto aporta cada elemento, puedes identificar valores extremos. Si identificaste algún valor extremo, lo sacás y podés correr algunas iteraciones más para ajustar el centroide sin el valor extremo. Perfecto. Bueno, entonces armé a modo de ejemplo de K-medias una notebook muy cortita, pero que me parece que puede ser útil. Se las comparto. Juan, hago un comentario de esta Sí. última pregunta sobre K-medias. ¿Para qué puede ser útil si hay otras alternativas, etcétera? O sea, dependiendo de la aplicación, uno por ahí en realidad no quiere un algoritmo de clustering per se que haga un clustering bueno, tomando bien el tema de los outliers, etcétera. Por ahí, por ejemplo, le interesa el principio, ¿no?, con el que trabaja K-medias y que, por ejemplo, se puede ver
como una forma de hacer una partición de los datos que es equivalente a, si uno tiene una superficie, hacer una partición tipo Voronoi, que bueno, no importa ahora exactamente, pero se puede googlear. Hay una equivalencia entre cómo particionar los datos K-medias y ese tipo de particiones, o sea, cuestiones geométricas. Y podría llegar a ser útil simplemente para decir, bueno, uso el algoritmo para obtener este resultado, no tanto para hacer un clustering. Bueno, pero bueno, comentario. Yo lo que vi es que a veces se usan varios algoritmos de clustering para ir controlando los resultados que se van teniendo. Entonces, por ejemplo, se usa un algoritmo aglomerativo y después se corre un K-means con la idea de ir comparando los resultados del otro algoritmo, por ejemplo. No te escuchamos, Juan. Estás muteado, me parece. Estaba muteado, pero había perdido el panel donde desmutearme. Ahí estoy de vuelta. Les comparto pantalla de nuevo. Bueno, entonces, la notebook esta, como para que la exploren un poquito, la idea era mostrarles K-medias sobre algunos datasets de juguete, aprovechar para presentarles estos datasets, sobre todo este de acá, que se llama Make Blobs, haciendo globitos. Y después armé una implementación de K-medias medio a mano, basada en el algoritmo. Y al final de todo les agrego la versión empaquetada de scikit-learn, como para que comparen. Entonces ahora se los cuento un poco más en detalle. Entonces, bueno, importamos matplotlib, que es lo que usamos típicamente para graficar. Para el que extrañe R, se le puede poner un estilo tipo ggplot, y va a graficar igual. Y después de scikit-learn, vamos a arrancar para este ejemplo que armé yo. No vamos a estar corriendo el algoritmo de clustering de scikit-learn, sino el que armé yo. Y lo que vamos a importar es esta librería de datasets y, bueno, el PCA para graficar. Entonces, voy a hacer PCA mirando solo las dos primeras componentes, simplemente para poder graficar en el plano. Dentro de un par de clases vamos a ver algunas cosas más de visualización. Entonces acá yo les dejé este dataset, tiene varios datasets para probar, cosas medio estándar. El primero es este iris, que probablemente ya lo usaron, que son distintos tipos de flores, 3 tipos de flores, con 4 características. Después hay un dataset de calidad de vinos. Y
Y este dataset, que ahora en un ratito vamos a verlo, lo que está bueno es esta función, lo que me permite es generar datasets. Entonces le puedo decir cuántos samples quiero, cuántas features quiero, le puedo definir o no cuáles son la posición de los centros, cuál es el desvío estándar, y me genera unos clusters, por ejemplo, con acá vamos a ponerle 3. Por ejemplo, con 3 centros me va a generar 3 clústeres esféricos. Entonces es bastante útil para probar estos algoritmos. Ahora vamos a verlos. Y también aprovecho para el que no se maneja mucho con Python para dejarles un poco más de código armado de donde ustedes después puedan sacar partes. Entonces este dataset de flores tiene 3 grupos. Acá pinté con las etiquetas originales, pero las etiquetas no las voy a usar. Es lo que a mí me gustaría que mi algoritmo de clustering haga. Entonces voy a definir algunas funciones. Voy a definir la distancia euclidia. Voy a definir cómo calcular los centroides. Y voy a definir la asignación, voy a definir la asignación de clusters, y este calcula la suma de los errores cuadráticos. Si se fijan, y está bueno si no están interiorizados en Python, esto de acá se llama listas por compresión, y es bastante cómodo cuando uno se acostumbra a usarlo. Entonces yo lo usé en un par de lugares, no en todos los lugares que podría. Fíjense si empiezan a chusmearlo un poco. Es bastante cómodo y ayuda a que quede bastante prolijo el código y bastante compacto. Ay, perdón, pero ¿qué hace eso? Porque no, así, mirándolo así, no me doy cuenta. No, todo bien. Ahora iba a pasar por todo el código. Les estaba dando un pantallazo antes de correrlo. Entonces, me genero estas 3 funciones. 4 funciones que corresponden a elegir los centroides, asignar cada punto un centroide, recomputar los centroides y calcular el error cuadrático. Es decir, cada una de estas líneas me la estoy definiendo dentro de una función. Lo que hacen estas listas, por ejemplo, vamos a mirar esta de acá. Lo que hace es, para cada elemento i de mi lista i grande, calcular, por ejemplo, la distancia euclídea. Lo que hace es aplicar esta primera función a cada elemento de i. Es otra forma de aplicar una función elemento por elemento. ¿En el fondo eso termina siendo un loop o
¿O En el es como fondo más óptimo? esto es un poco más óptimo. Acá Pablo igual quizás puede aportar un poco más. Es igual que Es igual que un loop. una lista por comprensión, sí. Ok. Bueno, es igual que un loop. Es más lindo. Es más lindo. Ok. Bueno. Entonces, me tengo que acostumbrar a esto de discutir el código en forma virtual e ir y volver. No sé cuántos tienen abierta la notebook en sus compus y lo están corriendo en paralelo. Yo también, para saber cómo voy avanzando sobre esta notebook. Para mí lo ideal, la situación ideal es que yo les cuente más o menos qué es lo que hace, y después hacemos una pequeña pausa en donde ustedes pueden probarlo un poco, los que quieran, y después volvemos, lo discutimos, y obviamente el que quiera quedarse probándolo más tiempo después es bienvenido, pero es difícil ir con mucho detalle sobre el código. No sé cuántos, no les veo las caras y no sé cuántos me van siguiendo o dónde se vuelve muy aburrido. Entonces les voy a contar más o menos todo lo que hace y después, si pueden, pruébenlo. Entonces lo primero que hice es definir estas funciones que, como les decía, se corresponden a los distintos pasos del algoritmo. A asignar cada punto a un clúster, que es básicamente asignar clusters. Lo que estoy haciendo en esta función es medir la distancia de cada elemento de X, que son mis datos, al centro de cada clúster. Estoy recorriendo los centroides y voy mirando todas las distancias y después me quedo con le asigno el centroide que tiene la distancia mínima. La otra función lo que hace es, una vez que yo lo asigné, es recomputar los centroides. Entonces lo que les decía antes bueno, ahora ya sé quiénes son todos mis elementos del clúster, vuelvo a asignar el centroide. Entonces lo que hago en esta es calcular el promedio de todos los elementos del clúster. Fíjense que estoy mirando las etiquetas. Y finalmente, esta de acá simplemente calcula el error cuadrático, la suma de los errores cuadráticos. Lo que es importante es que lo que yo voy a calcular es el error cuadrático dentro de cada clúster, es decir, la distancia de cada punto, al centroide que corresponde. Sumo todas esas distancias para cada clúster y después sumo las distancias entre los clústeres, ¿sí? Entonces me definí esas funciones, que como les decía se corresponden a estas funciones de acá. Y entonces
lo que tengo que hacer es empezar a correr el algoritmo, defino el K, en este caso ya sé que voy a querer K igual a 3, pero entre las cosas que pueden probar es cambiarle K. Voy a elegir una inicialización. Acá, por ejemplo, elegí condiciones iniciales aleatorias, le fijé la semilla y elegí 3 puntos al azar. Pero también entre los ejemplos, para que prueben, acá les puse unas malas condiciones iniciales para que chequen. Estos van a ser 3 puntos que están en el mismo clúster. Entonces yo hago una primer corrida y esta simplemente ahora todos mis puntos no tienen etiquetas todavía. Y estos son los 3 centroides que elegí al azar. Fíjense, vamos a ver cómo sería una mala elección. En una mala elección me quedaron los 3 ahí juntitos. Entonces, elegí 3 puntos al azar. Y lo primero que voy a hacer es, a partir de estos 3 centroides, asignar las etiquetas. Entonces voy a correr este asignar etiquetas, que se acuerdan, mira la distancia de cada punto al centroide. Y una vez que asigné las etiquetas, ahora puedo volver a graficar pintando con mis nuevas etiquetas. Pero si se fijan, ya está bastante bien. Justo este es un ejemplo relativamente fácil. Todos estos están Juan, más cerca de este de acá. Sí. perdón, creo que vas a explicar lo que te estaba por preguntar. Sí. Este está más cerca de este centroide. Todos estos están más cerca de este. Y los de acá están más cerca de este. Todo esto, acuérdense que en realidad tiene 4 variables proyectadas sobre 2. Así que puede haber alguno que se ve un poco raro, como estos que están en el borde, porque en realidad la distancia está en 4 dimensiones y yo la estoy aplastando. Entonces, una vez que asigné las... Capaz fue lo que dijiste recién, pero por ejemplo, los puntos cerca de la estrella abajo a la izquierda, hay varios puntos verdes que en este plano pareciera que están más cerca de la estrella de abajo que de la de arriba. Pero Claro, eso es por esto que decías de la proyección. sí, es por la proyección que hice. Sí, pueden probarlo en 3 dimensiones, proyectar y quedarse con las 3 primeras, se va a ver seguramente un poquito mejor. Pero era así, a modo de ejemplo. Y eso es porque estoy aplastando. También, si se fijan, acá hay muchos puntos mezclados que no debería ocurrir, porque si este verde yo lo asigné acá, este violeta no debería haberlo asignado debajo. Entonces... Juan, tengo una consulta extra sobre la proyección. ¿Los centroides, entonces, son puntos en el plano al azar o son observaciones al azar? Porque no corresponden a ninguno de los puntos que están graficados antes. Estos que yo elegí son observaciones al azar. Porque el código me daba esa impresión, pero si vas Sí. al primer gráfico donde están ploteados, Sí, no no hay están. ninguno que corresponda con... ¿Ves? Ahí no hay ninguna que corresponda con la estrella de arriba. Sí. Igual, perdón, ¿los estrellas son los centroides originales o los centroides de los clústeres No, definitivos? los primeros centroides que tiré. Ok.
Son elementos. Puede ser que esté haciendo algo raro PSA. Que esté proyectando. Ah, sí, esto es. Perdón. No. Porque ya recalculé. Vamos de vuelta. Ok, ahí está. Lo que pasaba es que cuando me había quedado mal, cuando acá puse PSA, PSA tiene la función PSA. Lo que vos haces es primero correr, primero le definís los parámetros, que básicamente es cuántas componentes vas a querer quedarte. Después lo que haces es calcular la proyección con este fit. Básicamente lo que haces es calcular tu base de componentes principales. Y cuando aplicás PSA Transform, lo que hace es proyectarte los datos que vos le des en esas componentes principales. Entonces, yo acá en mi código decía fit transform, y entonces lo que estaba haciendo es recalcular las componentes principales y no proyectarlo sobre las componentes principales que había calculado antes. Entonces ahí lo corregí, y lo que hace es simplemente ahora proyectar los centroides sobre la misma base que estaba antes. Y ahora sí elige tres elementos que son datos. Entonces, bueno, recalculo las etiquetas. Ahora quedan ahí pintados, queda de hecho un poquito más razonable. Recalculo los centroides. ¿Sí? Que fíjense que estos eran los originales, y ahora los recalculé en base a mis nuevas etiquetas, y este que estaba ahí arriba me lo movió para el medio. Y esa es básicamente la idea. Después lo que uno hace es iterar eso. Acá lo que hice es no poner un criterio de corte, sino dejar que haga varias iteraciones. Le puse 20 simplemente para verlo. Vamos a ponerle un poquito menos, vamos a ponerle 10. Y en cada iteración me fui graficando cómo cambian los centroides. Acá imprimí también cuántos elementos cambian de etiqueta, ¿sí? Entonces, si se fijan, es cuántas nuevas etiquetas son distintas a las viejas. Y calculé el error cuadrático. Entonces, si se fijan, acá cambiaron 7 etiquetas, 4 etiquetas, 3 etiquetas, 4, 3, 3, 1, y bueno, después ya no cambian más. Y esto es como cambia el error cuadrático con el número de iteración. Vamos a graficarlo. Cómo cambia el error cuadrático con el número de iteración. Entonces la idea es que jueguen un poquito con esto. Acá abajo está implementado lo mismo con scikit-learn.
Si se fijan, los colores no dicen mucho, básicamente porque no sé lo que son las etiquetas, depende del orden en el que me dieron los centroides al principio, así que los colores o cuál es la etiqueta en este caso no significa nada, simplemente que pertenecen a clústeres distintos. Les voy a probar otro ejemplo y después lo dejo para que jueguen ustedes con el que hice yo o con el de Scikit-Learn, con el que quieran. Entonces, yo acá vamos a generar datos. Entonces acá me generé datos muy parecidos, de hecho, a los anteriores. Tienen 200 muestras, tienen 4 features, tienen 3 centros. Este center box es una especie de máximo y mínimo de alrededor del centro al azar que eligió, y este es el desvío estándar. Podemos probar subirle el desvío estándar. Lo que tiene de bueno esto es que yo me puedo generar, por ejemplo, acá me generé 2 clústeres que se solapan un poco. Si yo le bajo el desvío estándar, me puedo generar clústeres más separados. Y también si quiero probar, por ejemplo, mi algoritmo, en un caso un poquito más desafiante, puedo generarme algunos clústeres que tengan un poquito más de solapamiento. Todo lo que está bueno también para probar cosas es una linda función para generarse datos. En vez de estar buscando algún dataset de prueba, pueden generarse datos en donde muy fácil pueden controlar distintos parámetros de los datos. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Yo estaba viendo el código de la última parte donde usas K-means de Scikit-Learn y no veo, no sé si ya lo dijiste, pero no veo dónde se establece la cantidad de clusters. Por lo que entiendo que... ahí arriba está. No, está. Está bien. No, pues yo iba a preguntar si había a un criterio, a un método para definir con K-means cuál es la cantidad óptima de clusters, ¿no? Si no lo sé de antemano. Sí, hay algunos métodos, los vamos a ver más en detalle la semana que viene. Hay muchos, la mayoría son criterios, más que o sea, son métodos, pero es más una especie de criterio donde depende un poquito el ojo del experimentador. Pero los vamos a comentar un poco más la semana que viene. En la cursada anterior habíamos usado uno de Silhouette, creo que se llamaba. Sí. Ese y el de los errores cuadráticos medios, esos dos. Sí, eso es básicamente, les iba a contar un poquito eso, y algunos métodos más que existen, pero esa es como la primera elección. Pero si se acuerdan, lo que yo les decía que son más criterios, es que uno, grafica Silhouette y grafica el error cuadrático y busca ese codo donde quedarse, pero si uno tiene un caso fácil, ese codo es muy obvio y típicamente ese codo no es tan obvio. Y entonces sí hay un poquito de criterio en dónde elegir.
De hecho, en datos reales puedo tener más de un codo y lo que significa es que probablemente esos datos primero se parten en dos clusters, pero después a su vez esos dos clusters, si yo lo miro más en detalle, tienen más clusters adentro. Entonces, esas curvas de Silhouette tampoco es que es trivial. Hay que generar un poquito de criterio para decidir cuál es el K óptimo. A mí o sea, por lo que comentás, entiendo que estos algoritmos lo que hacen es armar un clúster con K2, K3, K4, K5 hasta un límite que uno lo podría llegar a definir. Sí. Computacionalmente, cuando tenés muchos datos, ¿esto es viable de hacer tanta clusterización con distintos Ks hasta ver cuál es el óptimo? ¿Es viable? O sea, si tengo 5 datos, sí, pero si tengo en casos reales de uso, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Deberías ver lo que uno haría es alguna forma más inteligente de explorar. No es necesario ir aumentando el K de a uno. Puedes hacer una exploración un poquito más gruesa del K y después ir afinando un poco. También depende de si vos tenés algunas hipótesis a priori o no. Y también quizás algo recomendable sería, por ejemplo, correr un clustering jerárquico primero. O sea, si no supieses nada de los datos, correr un clustering jerárquico y a veces mirando el árbol, eso después podemos verlo con algún ejemplo, mirando el árbol te puedes dar una idea de más o menos por dónde debería andar el K. Eso para datos que tienen muchas dimensiones, donde quizás no podés graficarlos todos juntos, empezar por correr un clustering jerárquico para explorar los datos también es una buena recomendación. Por más que después no sea lo óptimo para hacer tu clustering, pero simplemente vamos a darte una idea. Como otro comentario con respecto a si uno tiene millones de datos, cosas así realmente exageradas, hay algoritmos que consumen mucha memoria de RAM, entonces necesitan tener muchos datos precargados, o sea, cargados para hacer cómputos. Me parece que K-means no necesita tanto porque si bien uno tiene que calcular las distancias a cada centroide todo el tiempo, puedes hacerlo para cada muestra y podés hacerlos en paralelo. Cada centroide podría calcular las distancias de todas las muestras a ese centroide en paralelo. O sea, debe haber formas de usar K-means con muchísimos datos de manera más eficiente. Capaz que Scikit-learn lo hace, no sé. Sí, También otra cosa que solés hacer cuando tenés muchos datos es agarrarte algunos subsets de tus datos y explorar en datos más chicos. Entonces, explorando en datos más chicos, te vas a dar una idea de más o menos por dónde anda el K. Y recién después pasás a los datos enteros. Depende siempre, bueno, cuántos datos, cuántas dimensiones tengan tus datos, etc. Pero el hecho de separarte una muestra pequeña y jugar un rato con esa muestra como para darte una idea qué pinta tienen los datos es algo bastante común. Bueno, y lo otro que yo le agregué a esto también como una variable más a probar es que acá cuando se generan los datos pueden, por ejemplo, agregarse un outlier.
Lo que yo hice acá para agregarme un outlier fácil es agarrar el máximo de mis datos en todas las dimensiones y multiplicarlo por 2. Pero pueden, pueden hacerlo de otra manera. Entonces, ahí yo me agregué un outlier, este quizás es demasiado. Puedo buscar otro un poquito más cercano. Bueno, ahí está ese outlier. Y entonces vamos a correr de vuelta. Y vamos a elegir esta mala inicialización. Yo a propósito puse el outlier al principio para inicializarlo en el outlier. Sí, tuve muy mala suerte. Me voy a definir acá. Entonces, si se fijan antes, ya en la primera corrida se veían las cosas más o menos bien. Y ahora, de hecho, no lo logró. Terminó eligiendo 2 clusters y no logró sacar ese punto de ahí, que se quedó identificando el outlier como un clúster aparte. Entonces me encontró 2 en vez de 3. Entonces ese es un problema que tiene K-means con los outliers. Justo acá tuve muy mala suerte, puse el outlier muy lejos y a propósito lo hice inicializar el algoritmo en el outlier. Probablemente... Una pregunta. Los cambios que vas haciendo, ¿los vamos viendo nosotros quedan grabados en el Colab ese? ¿O no hace falta tampoco? Con lo que dejaste ya nos alcanza para ver. Con lo que dejé les alcanza, o sea, lo que hice es ir descomentando partes. Está bien, está bien. Yo creo que sí, que les quedan, sí, porque lo tienen linkeado acá. Está bien, Sí, me voy sí, perdiendo, voy de una a otra y me pierdo. Si no. Sí, o sea, los cambios que hice les quedan. Está bien. Entonces, si se fijan, por más que tenga el outlier, acá la implementación de K-medias de scikit-learn elige los puntos iniciales de forma un poquito más inteligente. Y entonces el outlier no me molesta. Más o menos logró resolverlo. Lo que sí va a tener un error cuadrático grande, básicamente por ese punto. Entonces la idea de esta notebook que les dejo es más que nada para que jueguen un poquito con generarse datos y está más o menos flexible para que acá elijan las condiciones iniciales, pueden elegir random. Yo acá le fijé la semilla, pero pueden no fijar la semilla y correr con distintos ejemplos de inicialización. Entonces esto se los dejo para que jueguen un poco. Ahora hacemos una pausa de 10-15 minutos. Si alguno quiere probarlo ahora y nos pregunta a la vuelta, buenísimo. Si no, igual a la vuelta seguimos con otros métodos de clustering y nos preguntan la próxima o nos preguntan, o si les generan dudas, lo podemos volver a ver el viernes.
Bueno, antes de la pausa, no sé si alguno tiene alguna duda más sobre este nodo. Sí, yo tengo una consulta. Cuando vos haces PCA, vos, digamos, reducís las dimensiones de tu set de datos originales, ¿no? Sí. Entiendo que esas dimensiones después vos las tenés que reinterpretar, ¿no? Porque es como que vos generaste nuevas variables. Sí. Los clusters que vos generás en base a los resultados de PCA, ¿también los reinterpretás? O sea, los reinterpretás en términos de las variables nuevas que vos generaste, ¿no? Sí, acá yo estoy haciendo clustering sobre las variables originales y PCA solo lo estoy usando para visualizar. Ok. Podrías usar PCA para limpiar un poco tus datos y hacer clustering sobre PCA. Eso también a veces se hace. Pero acá lo estoy usando solo para visualizar. Ok, genial. Yo acá O sea, ya vos me decís sobre las di... coordenadas de los datos originales proyectados sobre las nuevas dimensiones, ¿no? Hacer clustering sobre eso. Claro, podrías hacer eso. Lo que yo estoy haciendo es directamente sobre estas variables originales, que son estas X. Me genero estas X, que son las variables originales, que tienen 4 dimensiones, y me genero estas XPCA, que es la proyección. Y cuando hago clustering, vamos a ver directamente el ejemplo de scikit-learn. Cuando corro el clustering, lo corro sobre las originales. Esto me va a dar unos centroides. Me va a dar unos centroides que están sobre las variables originales. Si te paras acá, no sé si llegan a ver que se abre un cartelito que dice NDArray with shape. Sí. ¿Eso se Sí. lee? Ok. Entonces, esto lo que dice es que es un array que tiene dimensiones 3×4, que son los 3 clusters por los 4 fichas o las 4 variables. Entonces lo que yo estoy haciendo es calcular siempre mi clustering sobre los datos originales, y para graficarlos acá los proyecto con PCA sobre mis componentes principales, y grafico eso. Entonces, este de acá tiene 3×4 y este de acá tiene 3×2. Ok, genial. Bueno, entonces hacemos esta pausa y volvemos en 10 minutos, así no se hace tan largo. Bueno, gracias. Gracias.
Bueno. Vamos a arrancar entonces la segunda parte. No sé si alguno pudo probar algo en este ratito. Creo que fue cortito. Probablemente más para descanso que para probar cosas, pero si alguno tiene una duda. Una pregunta muy elemental y te da a Dale. entender lo poco que llegué a recorrer. Esto de uno de los primeros steps, cuando cargas el iris, ¿es algo que ya viene en lo que sería el Python base? ¿Lo cargaste en algunas de las librerías de arriba? Solo para Sí, tener una noción. scikit-learn trae algunos datasets muy estándar como para probar, como para correr los ejemplos. Entonces ese iris es parte de esos datasets que trae scikit-learn. Genial, gracias. Si te fijas en los import, dice from scikit-learn import datasets. Y ahí en datasets hay varios. Seguimos viendo la slide. Sí, está bien. Bueno, para que cambie. No importa. Gracias. Acá dice from scikit-learn import datasets. Estos son los datasets. Ahí después pueden buscarlo y hay algunos más. Creo que este Iris y Wine son los dos que son completamente continuos. Después tiene un par de datasets que son variables categóricas o variables mixtas. Está pensado para que pruebes los algoritmos que vienen implementados en scikit-learn. Gracias. Bueno, entonces antes habíamos mencionado otros algoritmos que podían ser solución, por ejemplo, a lo de outliers, pero también no es solo eso, es mucho más lo que puede llegar a aportar. Uno de esos es este que se llama PAM, o Partition Around Medoids. También lo van a encontrar como K-Medoids. La idea general es muy parecida a la de K-Means, solo que la principal diferencia es que los prototipos son siempre elementos del dataset. Entonces no puede ser, es menos sensible a outliers, básicamente porque si yo tengo todo mi dataset acá y tengo un outlier por acá lejos, vamos a dibujarlo. Vamos a aprovechar para dibujar. Entonces, si por acá tengo todo mi dataset con todos los puntitos, todos los elementos, etc. Y tengo un outlier por acá. Lo que hacía K-Means era terminar poniendo el centroide en algún lugar
muy sensible al outlier. Al tener que estar obligado a elegir entre los elementos de mi dataset, esto no puede pasar. Perdón, Entonces, no entiendo eso. ¿No es que los outliers también están en el dataset? los outliers también están en el dataset, pero lo que hace PAM es elegir como prototipos no el promedio, sino que va a elegir uno de los elementos. Si quieren, va a elegir la mediana. Entonces va a ser un poco más robusto porque no puede, básicamente no puede poner el centroide fuera de alguno de los elementos que ya tiene determinados. A ver. En este caso, por ejemplo, podría terminar eligiendo como prototipo quizás este, o como mucho este, pero no va a poder elegir como prototipo alguno que esté afuera. Una pregunta, perdón, Básicamente pero básicamente porque este punto no existe. cuando Sí. vos decís elemento, ¿estás diciendo observación o, por ejemplo, el Q1, Sí. el Q2, el Q3? No, una observación. Una observación o un registro de tu dataset. ¿Del dataset o del clúster? Estamos diciendo. Está forzado a elegir un elemento del dataset. Típicamente va a ser uno que además pertenezca al clúster. Pero podría ser que la mediana no sea un elemento del dataset. en este caso, en el PAM, va a ser un elemento del dataset. O sea, está forzado a elegir, no es exactamente la mediana, está forzado. Claro, sería como el más cercano a la mediana, tal vez. Sí. Igual eso que sería un montón de iteraciones, ¿no? Porque te repite este proceso hasta encontrar el medoide que tenga menor suma de cuadrados mínimos, ¿no? Sí. En el fondo, el algoritmo es prácticamente igual. Solo que los prototipos son siempre observaciones o registros o elementos de tu dataset. Esa es la principal diferencia. Entonces, selecciona acá ítems como los medoides iniciales, calcula la matriz de disimilaridad o las distancias, vuelve a asignar los ítems a los K-clusters y nada, hace básicamente lo mismo, calcula las similitudes y después lo que empieza a hacer ahora, en vez de estar recalculando el centroide, lo que va haciendo es fijándose cuál es el mejor, cuál es el prototipo que va eligiendo, cuál es el medoide o cuál es el mejor elemento que represente ese clúster. Pero la idea es muy parecida al de K-medias. No sé si se entiende o más o menos la idea. Juan, Sí, ¿y sí. cuál es la forma en que elige el nuevo medoide? Hace lo mismo, elige el más representativo, o sea, minimiza O sea, los el que tiene la errores mínima distancia con el resto de los del elementos del clúster. clúster, digamos. Sí. Ok. Lo que te permite PAM lo que te permite PAM es algunas, bueno,
permite varias cosas. Primero esto de que sean los medoides, que son elementos, observaciones, hace que sea más robusto ante outliers, pero después, por ejemplo, uno puede precalcular muchas, de hecho, si no tiene un dataset muy grande, puede precalcular todas las distancias. Y después también esto mismo hace que uno, dependiendo de la implementación, en vez de partir de una serie de puntos, puede partir directamente de la matriz de distancias. O sea, si yo te doy una matriz de distancias, pero no te doy los datos, igual puedo correr PAM. Porque lo único que me interesa son las distancias entre los distintos elementos, y como siempre voy a estar eligiendo un elemento de esa matriz, siempre voy a conocer la distancia de ese medoide con el resto. Entonces, me permite, por ejemplo, partir de una matriz de distancias arbitraria. Y lo que tiene de bueno esto también es que esta matriz de distancias arbitraria me la puedo generar con la distancia que yo quiera. No importa con qué me cree esa distancia. Entonces, tiene como esas flexibilidades extra. Depende un poquito de la implementación que uno esté mirando, tiene algún detalle más, algún detalle menos, pero en principio la idea es que al estar usando elementos del dataset yo puedo hacer esto. Yo para eso confirmar si implica, lo entendí. Perdón, adelante. perdón, Gabriel, entonces implica que es más eficiente al fin y al cabo el algoritmo, porque no recalcula distancias todo el tiempo. Sí, si yo tengo un dataset muy grande, quizás no me conviene tener todas las distancias precalculadas porque al final no voy a usar todos esos cálculos. Pero, por ejemplo, podría ir guardando distancias dentro de... Si hay una distancia que yo ya calculé dentro de un clúster, me la puedo ir guardando y no recalcularlo. Eso depende después de la implementación que yo haga. Depende si yo quiero cuán eficiente quiero que sea en el uso de la memoria o en el cómputo. Eso es un compromiso que después cada implementación lo va a tomar. Pero podría usar distancias que ya estén precalculadas. Si la matriz no es muy grande, quizás me conviene precalcularla toda antes y listo. Si es gigante, no, porque tengo que guardar todo eso en algún lado. Yo iba a preguntar, o sea, es muy similar a Camin, salvo que los centroides siempre son elementos existentes del conjunto de datos. Sí. Entonces es como que es discreto de alguna forma en lugar de continuo, porque Camin es continuo, puede darme cualquier punto, los centroides pueden ser cualquier punto del espacio. En Claro. cambio acá como que son valores siempre discretos, ¿no? Sí. Sí, Camins también te podría dar, o te va a dar típicamente un punto que no está en tu dataset, que puede ser representativo. Sí, sería del una clúster. casualidad que de hecho, claro. Sí, que sería una casualidad. Lo que va a hacer es elegir algún elemento de tu dataset que es representativo del clúster. Y va saltando en cada iteración entre distintos elementos, al cual es el que mejor reduce el error cuadrático medio. Sí. Ok, buenísimo. Gracias. Entonces, bueno, esto es lo que decíamos. Disminuye la suma del cuadrado del error cuadrático K-medias. PAM disminuye la suma de estas distancias. Dependiendo de cómo yo defina la distancia, voy a tener alguna otra función objetivo, pero si las distancias son euclidias, voy a tener
el error cuadrático, la suma de los errores cuadráticos. PAM es más robusto y también es más flexible en cuanto al tipo de medidas y el tipo de datos que uno pueda usar. No está, esto es algo que quería comentárselo, hay muchas cosas que no vienen en scikit-learn, pero hay como algunas librerías que están como vinculadas a scikit-learn. Nunca entendí por qué funciona distinto, pero en particular está, por ejemplo, este scikit-learn extra, que tiene un montón de otros métodos de clustering, en particular camedoides. Entonces camedoides no lo van a encontrar en scikit-learn, lo van a encontrar acá. Y después hay un montón de implementaciones a mano, porque esto, por lo menos cuando lo había visto el año pasado, no era tan fácil ponerle una matriz de disimilaridad que uno quiera, ad hoc. Pero hay un montón de implementaciones hechas, así como yo hice la de K-means, que era relativamente fácil. La de camedoides también es relativamente fácil. Hay algunas que estarán más optimizadas o menos optimizadas, pero por ejemplo acá, si quieren probar, hay una en la cual pueden poner una matriz de disimilaridad que uno quiera. Bueno, tanto K-medias como K-medoides tienen algunos problemas que son generales a ambos. Bueno, estaban los que ya comentamos de inicialización outliers, que K-medoides es más robusto, pero después hay problemas que son intrínsecos a este enfoque, como por ejemplo esto que decíamos, que tienden a buscar, por el tipo de distancias que uno define, tienden a buscar clústeres que son esféricos. Entonces, si los clústeres no son esféricos, como el ejemplo que está acá abajo, típicamente funcionan mal, o sea, no van a encontrar, en este caso no van a encontrar estos dos clústeres. Si yo le pido dos clústeres, probablemente me lo parta a la mitad. Lo que uno puede hacer en estos casos, si quiere usar K-medias o K-medoides, es aumentar bastante el número de clústeres, y entonces quizás me reconoce 3 clústeres acá arriba y 3 clústeres acá abajo, y entonces lo partí en 6 en vez de partir en 2, y voy a tener 6 subgrupos, que depende de la aplicación que uno quiera, quizás sirve igual, porque separó a esta curva de abajo de la curva de arriba. Pero, Y ahí también sí. supongo que deberías tener muy buenas condiciones iniciales, ¿no? Para que lo reconozca. Sí, Porque si tenés esos que 6 tener- clústeres los arranca todo de arriba, no te va a reconocer nada. No lo va a reconocer, sí. O sea, en principio, si uno tuviese esto así, debería no intentar usar. Hay otros algoritmos que lo pueden resolver. Después, le va a costar. Si Una son pregunta. sí. Y en ese caso, ¿no sería también, no estaría bueno aumentar la dimensionalidad? En ese caso, como hace Support Vector Machines, como para buscar un plano en una Sí. dimensión mayor. Sí, o sea, hay otras formas de resolverlo, pero en principio K-medias, si yo quiero correr K-medias sobre estos datos, va a funcionar mal. Uno puede resolverlo de otras maneras, pero quizás no es si uno ya sabe que va a ir por ese camino, no es el enfoque que uno elegiría. Hay incluso una versión de Support Vector Clustering o algo así. Digamos, yendo en la dirección de aumentar la dimensión. Pero igual, como dice Juan, directamente para ese problema de donde la distancia euclídea es el problema ahí, hay otros algoritmos de clustering que vamos a ver. Igual todo demanda bastante